propuesta a Godoy, al diputado Godoy, porque era la orden de un juez, y si no acatábamos la orden de un juez, estábamos en desacato. Por eso mi primera propuesta es que a México le urge pasar de un Estado antidemocrático y autoritario a un Estado fuerte y democrático. Hoy no tenemos un Estado fuerte y democrático. Hoy tenemos un Estado débil. Nada más les voy a dar algunos ejemplos de por qué tenemos un Estado débil. Tal vez el más simple, pero no por ello menos importante, es el caso de las ladies de Polanco. Tan finísimas mujeres. Cuando yo veía la escena de las ladies de Polanco, textualmente agarrándose a bolsazos a un policía y diciéndole, y perdón por la expresión, simplemente parafraseo esta expresión porque es muy grave y habla de la debilidad del Estado mexicano, no solamente golpeaban a ese policía y lo humillaban, le gritaban pinche asalariado. Luis Rubio acaba de escribir un artículo al respecto. Y yo me preguntaba si estas finísimas señoras de Polanco hubiesen golpeado igual a un policía de Estados Unidos, o hubiesen golpeado igual a un policía de Alemania. Primero estaba difícil porque seguramente lo tendrían que ver para arriba, entonces estaba muy difícil golpearlo, pero si siquiera se hubieran atrevido a golpearlo, a humillar. Esta expresión es una expresión muy grave de cómo en México hemos perdido el respeto a la autoridad, de cómo en México hemos perdido el respeto a la ley y a lo que debe ser un Estado fuerte. Quisiera darles otros 2 o 3 casos que son muy representativos de un Estado débil que no está siendo suficientemente democrático. Hoy tenemos frente a nosotros el tema o el reto de la seguridad y la justicia. Yo también quiero que el ejército regrese a las calles, a las banquetas, y que regrese a sus cuarteles. Yo quiero que el ejército regrese a sus cuarteles. Yo quiero que la Marina regrese a sus cuarteles. Yo conozco bien al ejército. Lo conocí siendo secretaria de Desarrollo Social. Lo conocí en los desastres naturales. Y les quiero decir a muchos de ustedes que el ejército de este país, a diferencia de los ejércitos de élite de Chile o prusianos de Alemania, los ejércitos de México son ejércitos de la gente del pueblo. En los desastres naturales, cuando el huracán Stan se perdieron 45,000 viviendas en Chiapas, los únicos que llevaban alimentos, que cargaban las láminas de asbesto, que le daban tranquilidad a la población, eran los militares. Mientras los partidos políticos en medio de la desgracia le decían: si tú eres del PAN o del PRI o del PRD, te doy o no te doy despensa o láminas de asbesto, los militares siguen siendo la institución más respetada. Y de hecho viví un mes en el cuartel militar de Tapachula, porque pensé que era terrible irme a vivir a un hotel mientras la gente lo había perdido todo. Solamente tuve una anécdota un poco simpática, porque los militares me dieron una habitación y un cuarto, y pues los militares no usan cortinas en sus ventanas, ni para bañarse, ni para cambiarse, situación de la que yo me percaté 2 días más tarde. Ya no le pregunté a nadie las consecuencias, pero digamos, fue parte de mi vivencia con el ejército. Pero ¿cómo va a regresar el ejército a los cuarteles si no tenemos policías locales que institucionalmente sean fuertes y vigorosas? Si los ciudadanos no confían en las policías locales, y las policías locales o están coludidas o están cooptadas, o algunas de ellas incluso han muerto en acción porque no tienen ni la preparación, ni el armamento, ni los sistemas de inteligencia. Yo que he caminado México, y algunos sin duda serán de otros estados de la República, sabrán que en Tamaulipas la gente dice: si no está el ejército, no salgo al mercado, o no salgo a la iglesia, o no salgo a comer a un restaurante. Y lo mismo sucede en Nuevo León ahora, y lo mismo sucede en otras regiones del país, o lo que estamos viendo ayer en Veracruz. Así de que tenemos que fortalecer la vida institucional del país. Si no tenemos instituciones fuertes, no vamos a tener un Estado fuerte y democrático. Y en México el gran problema es la debilidad de las instituciones. Y se los puedo decir
sobre todo en mi paso por la Secretaría de Educación Pública. Yo estudié en el IPADE y en el IPADE me enseñaron muchos casos de negociación. Pues después de pasar por la Secretaría de Educación Pública, fui a ver a mis maestros del IPADE y les dije que con todo respeto, sus casos de negociación se habían quedado cortos y eran absolutamente obsoletos. Que si querían saber de negociación, se vinieran a la Secretaría de Educación Pública. Y ustedes están entendiendo perfecto por qué se los digo. Si no tenemos instituciones fuertes, seguiremos siendo gobernados por caprichos de las personas, por intereses de grupos políticos y no por instituciones. Y termino porque ustedes son expertos en este lenguaje institucional. Yo veía al presidente Obama cuando tomó protesta. Lo vi entrar al Congreso y vi cómo le aplaudieron de pie demócratas y republicanos. Y pensé que los republicanos no estarían muy contentos aplaudiéndole al presidente Obama. Habían perdido la elección presidencial. Pero era obvio que no le aplaudían a Obama. Era obvio que le aplaudían a la institución presidencial. Hay un poder y hay un valor en las apuestas de las instituciones. Hoy me parece, por decirlo menos, una tragedia o muy lamentable que el presidente de México no pueda pisar el Congreso y que el presidente de México no pueda venir a rendir a otro poder lo que está obligado a hacer y lo que es parte de un ejercicio eminentemente democrático. Y cuando escucho a algunos diputados en la tribuna, de verdad me pongo a pensar si esa es la apuesta democrática que queremos, y por supuesto llego a la conclusión de que no es así. Mi primera propuesta es tener un Estado fuerte y democrático, y para lograrlo necesitamos reglas claras. A lo mejor las reglas no le gustan a todos los sectores, pero las reglas tienen que ser claras. No podemos tener un país donde un año se resuelve una cosa y al año siguiente se cambian las reglas del juego, porque esto no da ni estabilidad, ni Estado de Derecho, ni tampoco certeza jurídica. Mi segunda propuesta está en el terreno de la educación. No tengo duda que no debe ser una prioridad, tiene que ser la prioridad. La educación es la plataforma más importante de justicia social. La educación es el sueño más importante de millones de familias mexicanas. La educación es la única apuesta para ampliar los márgenes de libertad. Una mujer educada será una mujer libre, con menos miedo, con más audacia, con más decisión, con más capacidad de libertad y de atreverse y de tomar decisiones, al igual que un hombre o que un joven. No hay nada peor que la esclavitud de la ignorancia. No hay nada peor que ni siquiera conocer el mundo de las letras. No hay nada peor que la manipulación que se tiene frente a la ignorancia. Yo que estuve en esta secretaría les puedo decir que hay salidas y que estamos obligados a hacer de la educación la apuesta más importante del país. Me decía el ministro de Educación de Corea del Sur, tenemos una enorme preocupación en Corea. Los jóvenes ya no quieren venir el domingo a la universidad. Se están volviendo unos indisciplinados. Yo le dije, y eso que no conoce al Mosh, porque digamos, si nos vamos a estos referentes, ahora sí que en Corea no sé qué estaría pasando. La angustia del ministro coreano es que no quieren ir los jóvenes el domingo a la universidad. Y Corea ha logrado ser el país asiático de mayor avance en educación dentro de los países de la OCDE. ¿Existen los milagros educativos? No. Existen los mejores sistemas educativos. Y una condición obligada es despolitizar la educación en México. Tenemos que darle a la política lo que es de la política y tenemos que devolverle a la educación lo que es de la educación. Y hoy tenemos en México miles de prófugos de matemáticas. Yo sé que todos ustedes están aquí porque desde niños su único sueño y pasión era estudiar Derecho. Pero hay alumnos que cuando llegan a hacer el examen de admisión, más que preguntarse ¿qué quiero estudiar?, se preguntan ¿cuál es la carrera que tiene menos matemáticas? Y a esa se inscriben. Y por eso tenemos un problema de pertinencia en México. En México tenemos muy pocos ingenieros
y tenemos un exceso en cuanto